Después de dejar Viena y mucho antes de llegar a Budapest, el Danubio entra en una región de singular soledad y desolación, donde sus aguas se dispersan por todos lados sin que exista un canal central. La región se torna en un pantano por millas y millas, cubierto por un vasto mar de bajos arbustos de sauce. En los grandes mapas, esta región está pintada de un azul pálido que se torna cada vez más desvaído a medida que abandona los bancos, y sobre todo esto puede verse la palabra Sumpf, marjales. En la época de inundaciones, estos acres de arena, bancos de guijarros e islas tupidas de sauces quedan casi enteramente sumergidos bajo el agua. Pero en temporadas normales los arbustos se doblan y crujen al impulso de los vientos, mostrando a la luz del sol sus hojas plateadas en una planicie de belleza desconcertante, eternamente agitada. Los sauces nunca alcanzan la dignidad de árboles. No tienen troncos rígidos, permanecen como humildes arbustos, con copas redondeadas y suaves siluetas, oscilando sobre delgados troncos que responden a la mínima presión del viento, flexibles como la hierba y tan permanentemente cambiantes, que dan la impresión de que la planicie entera está animada y viviente, porque el viento levanta olas que se alzan y se derraman por toda la planicie, olas de hojas en lugar de olas de agua, verdes elevaciones como en el mar, hasta que las ramas se yerguen y se tuercen, y entonces las olas se tornan de un blanco argentino, mostrando el reverso de las hojas bajo la luz del sol. Feliz de deslizarse fuera del control de las rígidas riberas, el Danubio aquí vagabundea a su voluntad entre intricadas redes de canales que se intersectan entre las islas por todos lados, con amplias avenidas por las que el agua fluye con un sonido como de aclamación, haciendo remolinos, vórtices de agua y espumeantes rápidos, desgarrando los bancos de arena, arrastrando pedazos de la ribera y masas de sauces, y formando innumerables nuevas islas que cambian diariamente de tamaño y forma y poseen, en el mejor de los casos, una vida precaria, dado que el tiempo de inundaciones obstruye su existencia. Hablando propiamente, esta fascinante porción de la vida del río comienza cerca de abandonar Pressburg, y nosotros, en nuestra canoa canadiense con tienda gitana y utensilios de cocina a bordo, la alcanzamos en la cresta de una incipiente inundación de mediados de julio. Esa misma mañana, cuando la luz del sol se estaba tornando rojiza antes del amanecer, nos habíamos deslizado rápidamente a través de Viena, aún durmiente, dejándola atrás un par de horas después como un mero parche de humo contra las colinas azules en el horizonte de Wienerwald. Habíamos desayunado cerca de Fischermann, bajo un soto de abedules que rugían en el viento, y entonces habíamos bregado a través de la desgarradora corriente más allá de Orth, Hainburg, Petronell, la antigua Carnuntum romana de Marco Aurelio, y proseguido bajo las ceñudas alturas del Telsen, en una estribación de los Cárpatos donde el March se escabulle silenciosamente por la izquierda y se cruza la frontera entre Austria y Hungría. Corriendo a unos 12 kilómetros por hora, el río nos hizo penetrar en un buen tramo dentro de Hungría, y las aguas lodosas, signo seguro de inundación, nos hicieron encallar varias veces en bancos de guijarros y atraparon nuestra canoa, como si fuera un corcho, en múltiples remolinos que parecían eructando súbitamente antes de que las torres de Pressburg, Possonion, en húngaro, fueran visibles en el cielo. Y entonces la canoa, saltando como un caballo fogoso, voló a gran velocidad bajo las murallas grises, pasó confiadamente por la cadena hundida del ferry Fleckenbach, dio una aguda vuelta hacia la izquierda y se precipitó entre la espuma amarilla hacia la soledad de islas, bancos de arena y tierras pantanosas que yacía adelante, la tierra de los sauces. El cambio vino súbitamente, como cuando una serie de imágenes de bioscopio que avanzan por las calles de un pueblo cambian sin previo aviso al paisaje de un lago y un bosque. Penetramos vertiginosamente a la tierra de la desolación, y en menos de media hora ya no había botes ni cobertizos de pesca,
ni tejados rojos, ni señal alguna de civilización u ocupaciones humanas a la vista. La sensación de alejamiento del mundo humano, el completo aislamiento, la fascinación por ese singular mundo de sauces, vientos y corrientes arrojaron instantáneamente su hechizo sobre ambos. Y comentamos, entre risas, que forzosamente tendríamos que haber presentado alguna especie de pasaporte especial para ser admitidos y que, de manera un tanto aventurada, habíamos penetrado sin pedir permiso en ese pequeño reino de maravilla y de magia, un reino que estaba reservado para el uso de otros, que a él tenían derecho, lleno de tácitas advertencias contra los intrusos, asequibles para aquellos que tuvieran la imaginación de descubrirlas. Aunque la tarde era aún temprana, los golpes incesantes del tempestuoso viento nos hicieron sentir agotados y pronto comenzamos a buscar un buen lugar para acampar durante la noche. Pero el carácter desconcertante de las islas hizo difícil el desembarco. La arremolineante corriente nos arrastraba hacia la orilla y luego nos barría de nuevo. Las ramas de los sauces desgarraban nuestras manos al intentar aferrarnos a ellas para detener la canoa y arrojamos a la corriente más de una yarda de arena hasta que, al final, fuimos disparados por un potente golpe lateral del viento hacia un remanso del río y logramos encallar la proa en medio de una nube de espuma. Yacimos jadeando y riendo después de nuestros afanes sobre la arena templada y amarilla, protegida del viento bajo el pesado ardor de un sofocante sol. Un cielo azul, sin nubes sobre nosotros, y una inmensa armada de danzantes y rugientes arbustos de sauce cercándonos por todos lados, brillantes de espuma y aleteando sus millares de pequeñas manos, como si aplaudieran nuestros esfuerzos. «¡Vaya un río!», dijo mi compañero, pensando en todo el camino que habíamos recorrido desde su fuente en la Selva Negra y en cómo él había estado obligado a bajar y empujar la canoa a través de los vados a principios de junio. «Esto no aguantará más cachondeos el día de hoy, ¿no es cierto?», dijo, arrastrando la canoa un poco más lejos, hacia la seguridad de la arena y disponiéndose luego a una siesta. Yo me recosté a su lado, feliz y tranquilo ante la efusión de los elementos, agua, viento, arena, pensando en el largo viaje que aguardaba ante nosotros y en el gran estrecho allá adelante, antes de llegar al Mar Negro, y en cuán afortunado era de tener un amigo tan encantador y entrañable viajando a mi lado, el sueco. Habíamos realizado muchos viajes similares juntos, pero el Danubio, más que cualquier otro río que yo conociera, nos impresionó desde el inicio con su vivacidad. Desde su pequeña y burbujeante entrada al mundo, entre los pinares de Donaueschingen, hasta el momento presente en que comenzaba a jugar el gran juego fluvial que era ese, irse perdiendo a sí mismo entre pantanos abandonados, sin ser visto, sin detenerse, había sido para nosotros como seguir el crecimiento de una criatura viviente. Adormilado al principio, pero desarrollando más tarde violentos deseos, al tiempo que cobraba conciencia de su alma profunda, el río rodaba, como una especie de gigantesca y fluida entidad, a través de todos los campos que habíamos cruzado, sosteniendo nuestra pequeña embarcación sobre sus poderosos hombros, jugando rudamente con ella algunas veces y, sin embargo, siempre amigable y bien intencionado, hasta que al final habíamos llegado inevitablemente a considerarlo como un gran personaje. ¿Cómo, en efecto, podría ser de otra manera, dado que nos relataba tanto de su vida secreta? En las noches le oíamos cantarle a la luna mientras yacíamos en nuestra tienda, murmurando esa extraña nota sibilante que le era peculiar, causada, según decían, por el rápido desgarramiento de los guijarros en su cauce. Tan grande era su apresurada carrera. Conocíamos también la voz de sus gorgoteantes remolinos que subían burbujeando súbitamente bajo superficies previamente aquietadas, el rugido de sus vados y sus vertiginosos rápidos, su seguro y constante fragor bajo todos esos sonidos superficiales y ese desgarramiento incesante de sus aguas heladas sobre la ribera. Cuánto se erguía y aullaba cuando las lluvias caían directamente sobre su superficie. Cómo rugía, riendo, cuando el viento soplaba a contracorriente tratando de frenar su creciente velocidad. Conocíamos todos sus sonidos y sus voces,
sus escollos y su rabia, su innecesario salpicar contra los puentes, ese autoconsciente parloteo cuando había colinas a la vista, la afectada dignidad de su discurso cuando pasaba por los pequeños poblados demasiado infatuado para reír, y todos esos débiles y dulces murmullos cuando el sol le sorprendía plenamente en alguna curva lenta y se derramaba sobre él hasta que se elevaba el vapor. En sus inicios, antes de ser visible al mundo, estaba lleno de trampas también. Había lugares en las fuentes superiores entre los bosques suavos, cuando los primeros murmullos de su destino aún no le habían alcanzado, donde optaba por desaparecer entre agujeros sobre el suelo, para aparecer de nuevo al otro lado de las porosas colinas de piedra caliza e iniciar un nuevo río con un nombre distinto, dejando tan escasa agua sobre su propio cauce que teníamos que escalar y caminar sobre el agua y empujar la canoa a través de millas de vados. Y uno de sus principales placeres en esos precoces días de su irresponsable juventud era permanecer tranquilo, como Brer Fox, justo antes de que las pequeñas y turbulentas corrientes tributarias vinieran a unírsele desde los Alpes, y entonces negarse a acogerlas y correr así por millas, lado a lado, bien marcada la línea divisoria, incluso distinguibles los niveles, el Danubio rehusándose absolutamente a reconocer al recién llegado. Después de paso, con todo, abandonaba ese truco en particular, porque entonces el Inn llega acompañado de un poder atronador imposible de ignorar, y tanto empuja e incomoda al río principal que difícilmente hay espacio para ambos en la larga y retorcida garganta que sigue, y el Danubio es empujado aquí y allá contra los riscos y forzado a acelerar su marcha para llegar a tiempo, entre grandes olas y fango que salpican por todos lados. Y durante el combate, nuestra canoa se deslizó de sus hombros a su pecho y padeció en medio del combate de las olas. Pero el Inn le enseña al viejo río una lección, y después de paso, ya no aspira a ignorar a los recién llegados. Esto ocurrió muchos días atrás, desde luego, y desde entonces hemos llegado a conocer otros aspectos de la gran criatura, y a través de las planicies bávaras cubiertas de avena en Straubing, bajo el llameante sol de junio, él erró tan lentamente que sin dificultad podíamos imaginar que a unas cuantas pulgadas superficiales el agua agitada encerraba, como en un manto de seda, una armada completa de ondinas que avanzaban bajo el mar silenciosas e inadvertidas, muy pausadamente, para no ser descubiertas. Perdonábamos a esa criatura por su amabilidad hacia las aves y animales que habitaban en la ribera. Cormoranes rayaban las orillas en lugares solitarios, alineados como pequeñas vallas negras. Cuervos grises se amontonaban en los lechos de guijarros. Cigüeñas se erguían pescando en los espacios de aguas superficiales que se abrían entre las islas, y águilas, cisnes y aves de pantano de todo tipo llenaban el aire con el destello de sus alas y su lamento petulante y melodioso. Era imposible sentirse irritado por los caprichos del río después de ver un venado saltar dentro del agua al amanecer y nadar pasando la proa de nuestra canoa. Frecuentemente veíamos cervatillos observándonos desde la maleza, o mirábamos directamente los ojos café de un ciervo, al tiempo que cargábamos a toda velocidad por una esquina y entrábamos en otra extensión del río. Zorros también, por todos lados, rondaban las orillas, deslizándose delicadamente entre los maderos flotantes, desapareciendo tan súbitamente que era imposible ver cómo lo hacían. Pero ahora, después de dejar Pressburg, todo cambió un poco, y el Danubio se tornó más serio. Cesaron los juegos. Estaba a medio camino del Mar Negro, a una distancia similar de otras aún más extrañas regiones, donde ningún truco sería admitido o comprendido. Y súbitamente se tornaba maduro, y exigía nuestro respeto, e incluso nuestro temor. Se rompía en 3 brazos, por decir algo, que solo se volvían a encontrar un centenar de kilómetros más abajo, y para una canoa no había indicación alguna acerca de cuál camino se debía seguir. «Si toman un canal lateral», dijo el oficial húngaro que conocimos en la tienda de Pressburg mientras comprábamos provisiones, «se encontrarían
cuando la inundación baje, a 40 millas de cualquier lugar, en seco, y podrían fácilmente morir de hambre. No hay gente, ni granjas, ni pescadores. Les aconsejo que continúen. El río está aún elevándose, y este viento va a aumentar. El río creciente no nos alarmaba en lo más mínimo, pero el problema de quedarnos en seco por un súbito descenso de las aguas podría ser algo serio. Habíamos, consecuentemente, agregado una provisión extra. En cuanto a lo otro, la profecía del oficial resultó verdadera, y el viento, soplando bajo un cielo perfectamente despejado, se incrementó de manera constante hasta que alcanzó la dignidad de un vendaval del oeste. Era más temprano de lo usual cuando acampamos. El sol estaba a 1 hora o 2 del horizonte, y dejando a mi amigo aún dormido sobre la arena caliente, deambulé por allí en un vago examen de nuestro hotel. La isla, descubrí, era de menos de 1 acre de extensión, un simple banco arenoso, irguiéndose unos 2 o 3 pies sobre el nivel del río. El extremo más lejano, apuntando al poniente, estaba cubierto por la espuma que el terrible viento arrojaba como crestas de las rompientes olas. Era triangular en su forma, con la punta a contracorriente. Permanecí allí por mucho tiempo, observando la impetuosa corriente carmesí, oprimiendo con su poderoso rugido, arrojándose en oleadas contra la ribera como si quisiera barrerla en peso, y luego girando en espumeantes corrientes a cada lado. El suelo parecía temblar ante el choque y el ímpetu, mientras el furioso movimiento de los sauces, al derramarse el viento sobre ellos, aumentaba la curiosa ilusión de que la isla misma se estaba moviendo. Más adelante, por 1 milla o 2, podía ver el gran río descendiendo sobre mí. Era como mirar el descenso de una luz en una montaña, blanco de espuma, saltando por todos lados para mostrarse ante el sol. El resto de la isla era demasiado denso en sauces para permitir un avance placentero, pero, con todo, hice el viaje. Desde el extremo más bajo, la luz, desde luego, cambiaba, y el río lucía oscuro y enfurecido. Solo el dorso de las elevadas olas era visible, veteadas de espuma y empujadas con fuerza por las grandes rachas de viento que caían sobre ellas desde atrás. Por 1 corta milla el río era visible, derramándose entre las islas y luego desapareciendo entre los sauces con un impacto enorme, los cuales se agrupaban a su alrededor como una piara de monstruosas criaturas antediluvianas amontonándose para abrevar. Me hacían pensar en gigantescas excrescencias esponjosas que absorbían el río en su interior. Le hacían desaparecer de vista. Ellos se hacinaban allí, juntos, en número avasallador. Era una escena impresionante, con su absoluta soledad, su extraña sugestión, y mientras contemplaba larga y morosamente, una singular emoción comenzó a agitarse en algún lugar en lo profundo. En medio de mi delectación ante la belleza salvaje, subió, reptando, de manera intempestiva e inexplicable, una curiosa sensación de inquietud, casi de alarma. Un río creciente sugiere siempre algo de funesto. Muchos de los islotes que veía ante mí probablemente ya habrían sido arrastrados por la hora de la mañana. Ese irresistible y atronador torrente tocaba fibras de verdadero temor y reverencia en mí. Y, sin embargo, yo me daba cuenta de que mi inquietud yacía en capas más profundas que las de las simples emociones de temor y admiración. No era eso lo que yo sentía. Tampoco tenía que ver directamente con el poder del viento tempestuoso, ese huracán ensordecedor que podría arrastrar unos cuantos acres de sauces por el aire y esparcirlos como montones de hojarascas en el paisaje. El viento estaba simplemente jugando, porque nada se elevaba en ese llano paisaje que pudiera detenerlo, y yo era consciente de participar de su gran juego con una especie de gozosa excitación. Sin embargo, esta nueva emoción no tenía nada que ver con el viento. En verdad, tan vaga era la sensación de angustia que experimentaba,
que era imposible rastrear su fuente y hacerse cargo de ella apropiadamente, aunque de alguna manera me daba cuenta de que tenía que ver con la comprensión de nuestra completa insignificancia ante el poder desencadenado de los elementos a mi alrededor. El río desbordante tenía algo que ver con ello también. La vaga y desagradable idea de que de alguna manera nosotros habíamos menospreciado estas poderosas fuerzas elementales, en cuyo poder yacíamos indefensos a cada hora del día y de la noche. Porque aquí, verdaderamente, esas fuerzas titánicas actuaban en conjunto y su vista incitaba a la imaginación. Pero esa emoción, en la medida en que podía entenderla, parecía estar ligada más particularmente a los sauces, a esos acres y acres de sauces, aglomerándose, creciendo allí de manera tan compacta, agrupándose en enjambres por todo el espacio visible, presionando contra el río como si quisieran sofocarlo, irguiéndose por millas y millas bajo el cielo en una densa profusión, vigilando, esperando, escuchando. De manera completamente independiente de los elementos, los sauces se conectaban sutilmente con mi malestar, atacando la mente de manera insidiosa por razón de su vasto número, y tratando de una u otra manera de presentar a la imaginación un nuevo y enorme poder, un poder que era más bien no del todo amigable hacia nosotros. Las grandes revelaciones de la naturaleza, desde luego, nunca fracasan en afectarnos de una u otra manera, y yo no era completamente ajeno a esa clase de estados de ánimo. Las montañas tienen el poder de anonadar, y los mares aterrorizan, y el misterio de los grandes bosques ejerce un hechizo que les es peculiar. Pero todos estos ejemplos, en algún aspecto, contribuyen a establecer una íntima unión entre la vida y la experiencia humana. Las emociones que ellos agitan son comprensibles, aun cuando son alarmantes. Tienden, en última instancia, a la exaltación. Con esta multitud de sauces sentía yo, era completamente diferente. Emanaba de ellos una especie de esencia que asediaba el corazón. Despertaban un sentimiento de reverencia, es verdad, pero una reverencia tocada en algún punto por un vago terror. Sus apretadas filas, que se hacían cada vez más oscuras a mi alrededor, mientras las sombras se hacían más profundas, moviéndose furiosamente, y sin embargo, de una manera suave, en el viento, despertaban en mí la extraña e importuna sugestión de que nosotros habíamos irrumpido aquí, traspasando los límites de un mundo ajeno, un mundo en el que éramos intrusos, un mundo en el que no éramos requeridos, ni invitados a permanecer, donde tal vez corríamos graves riesgos. De cualquier manera, esa sensación, aunque se resista a rendir su significado último, no me perturbaba hasta entonces al punto de volverse una amenaza. Y sin embargo, no me dejaba tranquilo, ni siquiera durante la muy práctica tarea de montar la tienda en medio del viento huracanado y prender un fuego para la olla. Perduraba solo lo suficiente como para molestar y dejar perplejo, y para robar de su encanto a un disfrutable campamento. A mi compañero, sin embargo, no le mencioné una palabra, porque él era un hombre al que consideraba falto de imaginación. En primer lugar, nunca habría logrado explicarle exactamente lo que quería decir, y en segundo, de lograrlo, se habría reído estúpidamente de mí. Había una ligera depresión en el centro de la isla, y allí levantamos la tienda. Los sauces alrededor rompían un poco el viento. «Un pobre campamento», observó el imperturbable sueco cuando finalmente la tienda fue montada. «Ninguna piedra y muy poca leña. Voto porque nos marchemos mañana temprano, ¿eh? Esta arena no aguantará nada». Pero la experiencia de una tienda derrumbándose a medianoche nos había enseñado muchos trucos. Levantamos nuestra tienda en un rincón tan resguardado como fuera posible, y luego nos dedicamos a la tarea de reunir una provisión de leña suficiente para toda la noche. Los arbustos de sauce no arrojan ramas, y la madera a la deriva era nuestra única fuente de abastecimiento.
Cazamos minuciosamente por las orillas de la isla. Por todos lados, los bancos crujían al tiempo que la crecida del río los desgarraba, llevándose enormes porciones de ellos entre chorros y gorgoteos. «La isla ya está mucho más pequeña que cuando llegamos», dijo con precisión el sueco. «A este paso no durará mucho. Sería mejor arrastrar la canoa cerca de la tienda y estar listos para saltar al instante. Dormiré con la ropa puesta». Estaba a cierta distancia, escalando la orilla, y escuché su jovial risotada mientras hablábamos. «¡Por Jove!», le escuché llamar un momento después y me volví para ver qué había causado su exclamación. Pero por el momento él estaba escondido tras los sauces y no podía hallarlo. «¿Qué demonios es esto?», le escuché gritar de nuevo, y esta vez la voz se había tornado seria. Corrí rápidamente y me le uní en la orilla. Estaba mirando al río, apuntando hacia algo en el agua. «¡Por todos los cielos! ¡Es un cuerpo!», gritó exaltado. «¡Mira!». Un objeto negro pasó arrastrado rápidamente, dando vuelcos entre las olas espumeantes. Siguió avanzando, hundiéndose y volviendo a la superficie constantemente. Estaba a unos 20 pies de la orilla, y justo cuando se situó frente a donde estábamos, dio una sacudida y quedó mirando directamente hacia nosotros. Vimos sus ojos reflejando la puesta del sol y destellando una extraña luz amarilla al tiempo que el cuerpo daba vuelta. Luego dio una rápida y voraz zambullida y se sumergió fuera de vista en un parpadeo. «¡Una nutria!», exclamamos en el mismo aliento, riendo. Era una nutria viva y de cacería. Sin embargo, lucía exactamente como el cuerpo de un hombre ahogado dando tumbos indefenso en la corriente. Río abajo, volvió de nuevo a la superficie y pudimos ver su piel negra, húmeda y brillante a la luz del sol. Luego, justo cuando volvíamos con los brazos cargados de leña, otra cosa sucedió que nos hizo volver junto a la orilla del río. Esta vez realmente era un hombre, y lo que era más, un hombre en un bote. Un bote en el Danubio era una vista inusual en cualquier tiempo, pero aquí, en esta desierta región, y en tiempos de inundación, era tan inesperado como para constituir un verdadero acontecimiento. Nos quedamos allí, observando. No puedo decir si fue por la inclinación de la luz del sol o por la refracción en el agua maravillosamente iluminada, pero, cualquiera que sea la causa, encontré dificultad en enfocar mi vista apropiadamente sobre la acelerada aparición. De cualquier manera, parecía ser un hombre erguido en una especie de bote de fondo aplastado, gobernando con un largo remo y siendo arrastrado hacia la ribera opuesta a una velocidad tremenda. Aparentemente él estaba mirando en nuestra dirección, pero la distancia era demasiado grande y la luz demasiado incierta para que nosotros pudiéramos darnos cuenta plenamente de qué pretendía. A mí me pareció que estaba gesticulando y haciendo señales hacia nosotros. Su voz nos llegó a través del agua, gritando algo furiosamente, pero el viento la ahogó de tal manera que ninguna palabra fue audible. Había algo curioso acerca de la aparición en su conjunto: hombre, bote, señales, voz, que dejó en mí una impresión desproporcionada. «¡Está persignándose!», grité. «¡Mira! Está haciendo la señal de la cruz». «Creo que tienes razón», dijo el sueco, resguardando sus ojos con las manos y observando al hombre salir de vista. Parecía haberse marchado en un instante, desvaneciéndose allá abajo entre el mar de sauces, en una curva del río donde el sol caía sobre ellos y los convertía en una enorme y hermosa muralla carmesí. La niebla había comenzado a alzarse también, así que el aire estaba brumoso. Pero, ¿qué demonios está haciendo al anochecer en este río desbordado?, dije, en parte para mí mismo. ¿A dónde va a esta hora? ¿Y qué quiso decir con sus señales y sus gritos? ¿Crees que haya querido advertirnos de algo? Vio nuestro humo y tal vez pensó que éramos espíritus,
rió mi compañero. Estos húngaros creen en toda clase de disparates. ¿Recuerdas a la dependienta de Pressburg advirtiéndonos que nunca nadie hacía tierra aquí, porque esto pertenecía a una especie de seres de fuera del mundo de los hombres? Me imagino que creen en hadas y en elementales, posiblemente en demonios también. Aquel campesino en el bote vio gente en la isla por primera vez en su vida, agregó después de una breve pausa. Y lo asustamos. Eso es todo. El tono de voz del sueco no sonaba convincente y su aspecto carecía de algo que usualmente poseía. Noté el cambio instantáneamente mientras hablaba, aunque sin poder caracterizarlo precisamente. Si tuvieran la suficiente imaginación, recuerdo que trataba de hacer tanto ruido como pudiera. Bien podrían poblar un lugar como este con los viejos dioses de la antigüedad. Los romanos tendrían que haber llenado toda esta región de una u otra manera con sus templetes y sus sotos sagrados y sus deidades elementales. Nuestra conversación declinó y volvimos junto a la olla. Mi amigo, por regla general, no era muy dado a conversaciones imaginativas. Por otra parte, recuerdo que solo entonces sentí una verdadera alegría por ello. Su naturaleza estólida y pragmática súbitamente me pareció acogedora y confortante. Era un admirable temperamento, pensé. Él podía gobernar a través de los rápidos como un piel roja, cruzar peligrosos puentes y remolinos mejor que cualquier hombre blanco que yo hubiera visto sobre una canoa. Él era un extraordinario camarada para un viaje de aventuras, una torre de fuerza ante los acontecimientos imprevistos. Miré su fuerte rostro y sus cabellos levemente rizados mientras se tambaleaba bajo su carga de leña, el doble de grande que la mía, y experimenté una sensación de alivio. Sí, sentí entonces una verdadera alegría de que el sueco fuera así, y de que él nunca hiciera observaciones que sugirieran más de lo que decían. «Y el río sigue creciendo», agregó, como prosiguiendo pensamientos propios, y arrojó su carga con un jadeo. «Esta isla estará bajo el agua dentro de 2 días, si esto sigue así». «Yo desearía que el viento amainara», dije yo. «El río me importa un higo». La crecida, en efecto, no representaba ningún peligro para nosotros. Podíamos partir en menos de 10 minutos ante cualquier signo alarmante, y entre más agua hubiera en el río, mejor para nosotros. Eso implicaría una aceleración de la corriente y la destrucción de los inciertos bancos de guijarros que tan frecuentemente amenazaban destrozar el fondo de nuestra canoa. Al contrario de nuestras expectativas, el viento no amainó con la puesta de sol. Pareció incrementarse con la oscuridad, aullando sobre nuestras cabezas y sacudiendo los sauces a nuestro alrededor como paja. Extraños sonidos lo acompañaban en ocasiones, como las explosiones de artillería pesada, y caía sobre el agua y sobre la isla en grandes corrientes horizontales de inmenso poder. Me hizo pensar en los sonidos que un planeta debería hacer si pudiéramos oírlo al impulsarse a través del espacio. Pero el cielo se mantuvo completamente limpio de nubes, y, después de cenar, la luna se elevó rápidamente en el este y cubrió el río y la planicie de ruidosos sauces con una luz como de día. Reposamos junto al fuego sobre la arena, fumando, escuchando los sonidos de la noche a nuestro alrededor y conversando animadamente acerca del viaje que habíamos hecho hasta el momento y de nuestros planes para lo que se avecinaba. El mapa estaba extendido en la puerta de la tienda, pero el viento lo hacía difícil de estudiar, así que pronto bajamos la cortina y extinguimos la linterna. La luz de la fogata era suficiente para fumar y vernos las caras, y las chispas volaban arriba como fuegos artificiales. Algunas yardas más allá, el río gorgoteaba y siseaba, y de tiempo en tiempo un espeso salpicar de agua anunciaba el desprendimiento de alguna de las porciones más alejadas de la ribera. Nuestra conversación, observé, tenía que ver con las remotas escenas e incidentes de nuestros primeros campamentos en la Selva Negra, o con otros temas alejados de nuestra situación presente, porque ninguno de nosotros hablaba sobre el momento actual más de lo necesario.
casi como si hubiéramos acordado tácitamente evitar toda discusión acerca de nuestro campamento actual y sus incidentes. Ni la nutria ni el barquero, por ejemplo, recibieron el honor de una solitaria mención, a pesar de que ordinariamente un acontecimiento así habría proporcionado un tema de discusión para toda la noche. Eran desde luego eventos notables en un lugar así. La escasez de leña convertía en un problema el mantenimiento del fuego, porque el viento que arrojaba el humo en nuestra cara donde quiera que nos sentáramos creaba al mismo tiempo un tiro forzado. Tomamos turnos para hacer expediciones de recolección en la oscuridad, y las cantidades que traía el sueco me hacía siempre pensar en el tiempo que se tomaba para encontrarlas absurdamente largo. En verdad, no me importaba demasiado quedarme solo. Sin embargo, parecía siempre ser mi turno para cavar en los arbustos o revolver entre los resbalosos bancos a la luz de la luna. La larga batalla de ese día contra el viento y el agua. ¡Qué viento! ¡Y qué agua! Nos había dejado a ambos fatigados, y dormir temprano era nuestro obvio programa. Sin embargo, ninguno de nosotros hizo ningún movimiento hacia la tienda. Reposábamos allí, guardando el fuego, tratando de mantener una conversación trivial, mirando hacia la espesura de los sauces y escuchando el tronar del viento y el río. La soledad del lugar nos había penetrado hasta los huesos, y el silencio nos parecía natural, porque, después de un tiempo, el sonido de nuestras voces se tornó un tanto irreal y forzado. Los susurros habrían sido la forma apropiada de comunicación, sentí, y la voz humana, siempre algo absurda en medio del rugir de los elementos, ahora acarreaba con ella algo casi prohibido. Era como hablar en voz alta en la iglesia, o en alguno de esos lugares en los que el permitirse ser escuchado no es algo lícito, y tal vez tampoco algo aconsejable. El aire inquietante de esta isla solitaria, ubicada entre millares de sauces, barrida por el vendaval y rodeada por corrientes profundas y vertiginosas, nos afectaba a ambos. No hollada por el hombre, casi desconocida para él, reposando allí bajo la luna, alejada de toda influencia humana, en la frontera de otro mundo, un mundo ajeno, un mundo habitado únicamente por los sauces y por las almas de los sauces. Y nosotros, en nuestra precipitación, nos habíamos atrevido a penetrar en él, incluso a disponer de sus elementos. Algo superior a ese poder de sugerencia me agitaba mientras yacía en la arena, los pies junto al fuego, observando las estrellas a través de las hojas. Por una última vez, me levanté a recoger leña. Cuando esto se haya agotado, dije firmemente, me iré a dormir. Y mi compañero me observó perezosamente mientras avanzaba hacia las sombras circundantes. Para ser un hombre falto de imaginación, parecía inusualmente perceptivo esa noche, inusualmente abierto a otros estímulos aparte de los sensoriales. Él también estaba afectado por la belleza y la soledad del lugar. Yo me vi del todo complacido. Recuerdo, al reconocer este sutil cambio en él, y en lugar de ponerme inmediatamente a recolectar ramas, me dirigía hacia la parte más alejada de la isla, donde se podía ver desde una mejor perspectiva la luna cayendo sobre la planicie y el río. El deseo de estar solo había caído súbitamente sobre mí. Mi antiguo temor volvió con más fuerza. Había una vaga sensación en mí, y yo deseaba enfrentarla y sondearla hasta el fondo. Cuando alcancé el punto donde la arena sobresalía entre las olas, el hechizo del lugar descendió sobre mí, creándome una verdadera turbación. Ningún simple paisaje podría haber causado tal efecto. Había algo más aquí, algo alarmante. Miré fijamente hacia la ruina de las aguas brutales. Observé los sauces susurrantes. Escuché el impacto incesante del viento. Todos y cada uno, cada cosa de una manera peculiar,
despertaron en mí esa sensación de extraña inquietud. Los sauces me afectaban especialmente. Perpetuamente mantenían su parloteo y su conversación privada, riendo un poco, chirriando estridentemente, suspirando algunas veces. Pero la causa de su agitación pertenecía a la vida secreta de la gran planicie que ellos habitaban. Y era completamente ajena al mundo que yo conocía, o al mundo donde los elementos, aunque salvajes, eran aún benignos. Me hacían pensar en una hueste de seres pertenecientes a otro plano de la naturaleza, a una evolución completamente divergente tal vez, todos discutiendo un misterio solo para ellos conocido. Los contemplé moviéndose afanosamente y en conjunto, sacudiendo anormalmente sus grandes cabezas lanudas, haciendo girar sus millares de hojas aun cuando no había viento. Se movían por impulso propio, como seres vivientes, y rozaban, por algún método incalculable, el agudo sentido del horror que hay en mí. Se erguían allí, bajo la luz de la luna, como un vasto ejército rodeando nuestro campamento, sacudiendo sus innumerables astas plateadas, desafiantes, en formación para atacar. La psicología de los lugares, para algunas mentes al menos, es muy vívida. Especialmente para el viajero, los lugares de campamento tienen su nota de bienvenida o de rechazo. Al principio puede no ser perceptible, porque las afanosas tareas de levantar la tienda y preparar el fuego lo impiden, pero con la primera pausa, usualmente después de cenar, ella viene anunciándose a sí misma. Y la nota de este campamento de sauces se tornaba ahora clara e inequívoca para mí. Éramos advenedizos, intrusos. No éramos bienvenidos. La sensación de extrañamiento creció en mí mientras permanecía allí, observando. Tocábamos la frontera de una región que se resentía de nuestra presencia. Una única noche de alojamiento podría tal vez tolerarse, pero una estadía prolongada e inquisitiva, no, por todos los dioses de los árboles y de la naturaleza profunda, no. Éramos la primera influencia humana en estas islas y no éramos requeridos. Los sauces estaban contra nosotros. Extraños pensamientos como estos, extravagantes fantasías, paridas sin saber cuándo, encontraban alojamiento en mi mente mientras permanecía allí, escuchando. ¿Y qué?, pensaba, si estos sauces agazapados dieran señales de vida, si súbitamente se elevaran como un enjambre de criaturas vivientes conducidos por los dioses, cuyo territorio habíamos invadido, barriendo contra nosotros a través de los pantanos, retumbando en la noche, y entonces cesaran. Al mirarlos era fácil imaginarse que realmente se movían, que se acercaban arrastrándose, retrocediendo después un poco, apretándose en grandes masas, hostiles, esperando hasta que el viento finalmente los impulsara en la embestida. Podría haber jurado que su aspecto cambió un poco, que sus filas se profundizaron y se hicieron más cerradas. El llanto chirriante y melancólico de un ave nocturna se oyó en lo alto, y casi perdí el equilibrio cuando el trozo de arena en que estaba parado cayó, salpicando dentro del río, minado por la corriente. Retrocedí justo a tiempo. Volví a buscar leña, a medias riendo ante las extrañas fantasías que se amontonaban en mi mente y me atrapaban con su hechizo. Recordé la observación del sueco acerca de partir al día siguiente, y estaba apenas pensando en que yo estaba completamente de acuerdo con él, cuando me volví súbitamente y vi el objeto de mis pensamientos irguiéndose frente a mí. Estaba muy cerca. El rugido de los elementos había cubierto sus pasos.